Ministro de Finanzas participó del conversatorio junto al presidente de la República. Finanzas comparte enfoque de igualdad en PGE con Túnez. Taller sobre presupuesto plurianual. Brigadistas de finanzas se capacitaron en proceso de evacuación. El ministro de Finanzas economista Fausto Herrera participó del conversatorio con medios de comunicación que mantuvo el presidente de la República, economista Rafael Correa, en el Palacio de Carondelet del pasado 5 de julio. El ministro respondió a la prensa algunas interrogantes. A continuación el resumen. Realmente nosotros pusimos un 50% de coeficiente de PIB. La Asamblea lo redujo al 40%. Yo creo que es exagerado, se ha satanizado aquí la deuda. Como siempre he dicho también, que economía es sencilla. La complican ciertos economistas para creerse los oráculos de Delfos, pero los principios económicos son sencillos. O sea, ¿qué es endeudarse? Es como que ustedes están pagando arriendo y quieren comprarse una casa. ¿Pero quién tiene todo el efectivo para comprarse una casa? Van a tener que hacer un préstamo, se están endeudando, están teniendo déficit. Pues es el mejor negocio del mundo, sobre todo si por el préstamo pagan menos que por el arriendo. Porque además de pagar menos, en 10, 12 años la casa va a ser de ustedes, o ya es del inicio, y en 10, 12 años ya ni siquiera tienen deuda. Eso es endeudarse, eso es tener déficit. Aquí se ha satanizado esas cosas, y se trata muy burdamente esos principios financieros y económicos. Por ahí incluso leí, hace pocos días, hace un par de días, que los países de la OCDE en promedio europeos, algo así, tienen 96% de coeficiente de deuda PIB, 96%. Italia, cualquiera de esos países tiene más del 100% de coeficiente de deuda PIB. O sea, no hay que tener terror a la deuda, hay que saber endeudarse, hay que saber financiarse para proyectos rentables que nos saquen de su desarrollo. Y 40% era un coeficiente bajo, pero bueno, para no discutir con la Asamblea, no objeté esa parte. Entonces, pero la ley contempla excepción para sectores estratégicos, porque precisamente, ¿no?, el legislador y el proyecto de ley contemplaba, pues entendía que en sectores estratégicos las inversiones son inmensas, pues se necesita financiar. Entonces hay una excepción para sectores estratégicos que con la debida autorización de la Asamblea, sectores estratégicos como si se contabiliza aparte. Entonces ese financiamiento para refinería no se contemplaría dentro de ese máximo del 40% deuda PIB. Y aquello es correcto, porque insisto, primero, un coeficiente de deuda PIB de 40% es bastante bajo. Segundo, sectores estratégicos implican inversiones enormes, pero necesarias. En consecuencia, correctamente la ley contempló una excepción para sectores estratégicos. No es reforma legal. Lo que se requiere es una aprobación de la Asamblea. Fausto, no sé si hay alguna precisión que hacer. Efectivamente, la ley contempla que se puede mandar a la Asamblea la excepción a sobre el 40% para proyectos estratégicos. Y como lo dijo el presidente, eso dependerá de que se conseguimos el financiamiento. Y obviamente estos proyectos estratégicos de alta tasa de retorno y convenientes para el país, la ley contemplaba que deberían estar exentos de ese 40%. ¿De dónde viene esa sentencia? Que prohibido olvidar, porque qué barbaridad cómo se desbarata la historia, cómo algunos nos quieren hacer añorar el pasado. ¿Sí sabe por qué fue ese juicio? Por denegación de justicia. Chevron se quejó de que durante 15 y 6 años los tribunales ecuatorianos no habían resuelto sus demandas, ¿ya? Y efectivamente así fue. Cuando llegamos al gobierno nos encontramos con juicios de los años 90 que no habían sido resueltos por la lentitud y la corrupción que en ese entonces tenía la justicia. Por todos los medios empezamos a impulsar los juicios. Ganamos, creo todos, ¿no? Pero ya fue demasiado tarde. Ya nos metió el juicio por denegación de justicia y nos ganó el juicio, porque se había demorado demasiado la justicia ecuatoriana. Pero algunos dicen que ahora está mal la justicia, que antes estaba bien. Solo eso le cuesta al país casi 100 millones de dólares. Me acaba de informar el ministro Fausto Herrera que nos han dado hasta el 20 de julio para pagar eso. Bueno, ya veremos las acciones que vamos a tomar. No sé, Fausto, si tiene más información que dar, por favor. Gracias, presidente. Sí, efectivamente,
hemos visto y estamos trabajando con la Procuraduría de cómo trabajar conjuntamente y llegar a un acuerdo de pago con Chevron. Sin embargo, obviamente aquí tenemos algunos otros juicios internos que tiene Chevron tienen ciudadanos ecuatorianos con Chevron y estamos viendo cómo coordinar eso. Obviamente nos dieron una fecha del 20 de julio, tenemos que hacer una propuesta conjuntamente con la Procuraduría para ver cómo cumplimos esta pérdida de juicio a nivel internacional que afronta el Ecuador. Muchos de estos dirigentes de gobiernos locales, señor Nebot, etcétera, satanizan el gasto público. Pero resulta que todos han vivido el gasto público. Porque todo eso es gasto público, señores, por si acaso. Las asignaciones a los gobiernos locales. Uno es el que tiene que enfrentar el costo político de poner impuestos, recaudar impuestos, y los municipios solo reciben ese dinero. A mí me encantaría escuchar, en estos momentos tan difíciles para la economía ecuatoriana, donde se desplomó el precio del petróleo, con ello se desacelera la economía, con ello cae la recaudación de impuestos, alternativas pues para generar ingresos. Pues todo el mundo es deme más gobierno, y hasta las últimas consecuencias lucharemos para que no se atrasen un solo día, como que si los recursos se crean por arte de magia. Lo bueno de esto es que se evidencia que todos viven del gasto público, pero muchos de ellos son los primeros en satanizar ese gasto público. En promedio, nuestros municipios, ¿cuánto es que reciben de financiamiento? No, en promedio de sus ingresos. El 80%. Más del 80%, creo que es el 85% en promedio de los ingresos municipales son asignaciones del Estado, gasto público. O sea, nosotros hacemos todo el esfuerzo y ellos solo reciben. Y municipio de Quito, Guayaquil, también 60-70%. Pero prefecturas, hay mucho más. Es casi el 95% el promedio. Son los grandes desafíos que hemos tenido para el futuro. Dejarnos de tanto doble discurso, de tanto cinismo y empezar a pensar cómo los GATS empiezan a ser un poco menos dependientes del gobierno central a nivel financiero para tener verdadera autonomía. Claro que se puede, cobrando servicios adecuadamente, agua potable, tasas de recolección de basura, etcétera, cobrando adecuadamente impuestos prediales, pero ni siquiera tienen el catastro algunos. Otros ni siquiera cobran el agua, regalan el agua. A nivel de prefectura, no, es más difícil. Claro que se puede también. El señor prefecto de Tungurahua puso una tasa especial a nivel de provincia para caminos vecinales, y por eso Tungurahua tiene la mejor red de caminos vecinales de todo el Ecuador. Pero mucho es la fácil, ¿no? Con la complicidad de ciertos medios de comunicación. Denos más plata, no se atrase un día, así se derrumbe el mundo, y después satanizan el gasto público. Y todo eso que están pidiendo se llama gasto público, señores. ¿Ok? Yo sí quisiera escuchar alguna iniciativa de parte de ciertos GATS de cómo generar sus propios ingresos en lugar de esa palabreja tan chocante, exigir, y sin decir que todo eso es gasto público al que muchas veces atacan. Cedo la palabra al ministro de Finanzas para que nos diga cuántos meses estamos atrasados. Antes habían atrasos hasta de 6 meses en condiciones normales para los GATS. Nosotros, como en estos 9 años, lo acostumbramos a no atrasarnos un solo día. En el momento en que se derrumba el precio del petróleo, se aprecia el dólar, tenemos terremoto, tenemos activación del volcán Cotopaxi, nos atrasamos, se acaba el mundo. En todo caso, antes era normal, en condiciones sin ningún problema económico, 6 meses de atraso. ¿Ya? No digo que estaba bien, sí les recuerdo un poco la historia del país. En todo caso, estamos haciendo un esfuerzo enorme para poder seguir sosteniendo a los gobiernos locales. Fausto. Gracias, presidente. También un poco de dónde viene el atraso. Acordemos que en el año 2015 ya hubo una caída de ingresos petroleros de casi 3.000 millones de dólares y tributarios de algo parecido. Si hubiéramos puesto los ingresos efectivos contra los requerimientos que debían los gobiernos autónomos centralizados, debíamos hacer un recorte de aproximadamente 480 millones de dólares, presidente. Eso aproximadamente representa 2 meses de asignaciones a los gobiernos autónomos descentralizados. Eso no pasó en el 2015. El gobierno reconoció absolutamente todos los recursos que se les dio en el año 2015 y obviamente al no existir esos recursos en el presupuesto no se les pudo pasar y hubo atrasos. Hemos tenido atrasos de 2-3 meses. En los últimos meses nosotros estamos
Ya la cuota de mayo ha sido pagada completamente. Solo el único atraso que tenemos con los GATS fuertes es el IVA. Vamos a trabajar en un trabajo conjuntamente con el... Pero aquí una acotación, la ley no nos pone plazo para el IVA. Normalmente lo pagábamos con un rezago de ¿cuánto? Un par de meses. Un par de meses, presidente. Entonces ahora no hemos tenido que atrasar más, pero la ley, o sea, estrictamente hablando, no estamos incumpliendo ningún principio legal, la ley no nos pone plazo para compensar lo del IVA. Sí, así es, presidente. Estamos igualándonos completamente y tratando de tener un cronograma hasta fin de año para ponernos al día en las cotas del modelo de equidad territorial y hacer un cronograma conjuntamente con el AMI y el CONGOPE para igualarnos en parte las asignaciones con el IVA. El esfuerzo, o sea, no es una cuestión solamente del gobierno central, es una cuestión de país y todos tenemos que afrontar esta restricción que hemos tenido que superar en el año 2015 y 2016. Pero lo importante es que de aquí en adelante ya no habrá... Intentaremos que no haya más atrasos, mantenernos al día con las cuotas de los gobiernos autónomos centralizados, como ha pasado en los últimos 2 meses, presidente, y trabajar en un cronograma para cumplir las obligaciones del IVA. Como dice el presidente, no hay ningún plazo para eso, pero sabemos que es importante inyectar esos recursos a los gobiernos locales para que puedan cumplir sus obligaciones, sus obras, ¿no? El Ministerio de Finanzas, con el apoyo de ONU Mujeres, compartió conocimiento sobre el enfoque de igualdad en el presupuesto general del Estado con representantes de entidades gubernamentales de Túnez, quienes seleccionaron de todas las experiencias a nivel mundial a la ecuatoriana debido al nivel de avances que posee en esta materia. A través de un evento desarrollado en nuestra institución, delegados de las subsecretarías de Política Fiscal, Presupuesto e Innovación de las Finanzas Públicas expusieron a la delegación internacional las innovaciones y acciones desarrolladas dentro de la experiencia de trabajo en presupuestos públicos con enfoque de género. La delegación tunecina estuvo integrada por Olfa Chamari, directora de la Unidad de Gestión por Objetivos del Ministerio de Finanzas, y Kouter Hedley, del Departamento Financiero del Ministerio de la Mujer, Familia e Infancia de Túnez. Ambas funcionarias reconocieron el trabajo realizado por el Gobierno Nacional del Ecuador en la implementación del enfoque de género dentro del presupuesto general del Estado. Su experiencia nos ha interesado mucho porque nosotros estamos un país que está en evolución en este aspecto. Y entonces hemos puesto en marcha algunas reformas, sobre todo en materias de finanzas públicas. El intercambio de experiencia va a permitirnos el poder capitalizar para poder lograr nuestra propia experiencia. También es una cuestión de ganar tiempo. Nos hace este tipo de experiencias, de compartir experiencias, nos hace mucho el ganar tiempo, aparte de ser muy enriquecedoras. Todos los desafíos, cómo han sido, por ejemplo, solucionados acá, pueden de cierta manera también poder inspirarnos para cómo poder solucionar también nuestros desafíos allá en nuestro país. Se trata de todas maneras de un intercambio muy rico, de un intercambio de todo lo que concierne a la gestión del cambio, ¿no? La resistencia al cambio, bueno, como ustedes saben, es un fenómeno humano y es algo que sucede en todo el mundo. La Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Finanzas, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional, desarrolló el taller sobre presupuesto plurianual. Esta capacitación está dirigida a personal del Ministerio de Finanzas y de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SEMPLADES y tiene como objetivo analizar la aplicación metodológica para la elaboración y evaluación del presupuesto plurianual como instrumento que permita la adopción de políticas fiscales a mediano y largo plazo. La programación plurianual responde a la necesidad de alinear el presupuesto con las prioridades estratégicas gubernamentales
gubernamentales en un horizonte superior al ciclo anual, a más de impulsar la implementación de un presupuesto por resultados en el Ecuador, aspecto que implica el aporte de diferentes subsecretarías del Ministerio de Finanzas con una coordinación interinstitucional con las EMPLADES y con todas las unidades ejecutoras en su calidad de responsables de efectuar las proyecciones de los ingresos y gastos a mediano y largo plazo. Como parte de las capacitaciones programadas por el Ministerio de Finanzas en lo referente a gestión de riesgos institucionales, la Dirección de Planificación e Inversión organizó días atrás una charla para los brigadistas de la institución sobre el proceso de evacuación del edificio. La charla fue dictada por Iván Mejía, técnico de la Secretaría de Gestión de Riesgos, quien comunicó las normas generales que se deben aplicar en un proceso de evacuación.